¿Cuál sería la alternativa? ¿Cómo podríamos optimizar las donaciones para luego poder hacer las cajas correctamente? Que, como repito, sería lo mismo que tratar de que cada persona llegue al mayor número de aprendizajes posible, ¿no? ¿Cómo lo podría hacer? Pues el principio fundamental es, yo lo que tengo que hacer es guardar toda la información que pueda sobre los aprendizajes que se producen. Entonces, en lugar de utilizar una tabla como esta, yo lo que podría hacer sería utilizar una alternativa en la cual simplemente apunto lo que viene. Pues vienen 200 gramos de proteínas, 200 gramos de proteínas, 100 gramos de hidratos de carbono, 100 gramos de hidratos de carbono. Y voy apuntando lo que hay. Y yo, esta lista, puedo seguir apuntando lo que viene en las siguientes ocasiones. Entonces, yo enseguida voy a ir viendo lo que falta. Digo, anda, aquí falta verdura. Entonces aquí es donde entra lo que decía antes, la diferencia entre evaluación y calificación. Yo cuando voy calificando, por mucho que diga, venga, vamos a ver lo que has hecho mal en el examen, vamos a ver qué pregunta tenías mal, digamos que el foco de esa conversación va a conseguir algún punto más, no a centrarnos en qué aprendizaje falta. Porque muchas veces puede pasar que, por ejemplo, yo que sé, una pregunta que vale 3 puntos y saco 1,5. No sé exactamente lo que faltaba ahí. Vale, el profesor a veces lo sabe y lo explica bien, pero al final lo que el alumno retiene son los puntos. ¿Qué me falta aquí? Entonces empiezan a decir, ¿y no me puedes subir 0,25 por no sé qué? Y después, reconozcamos que cuando puntuamos los exámenes, es muy común que al final acabemos bajando 0,25 por una falta de ortografía o cosas así. Es decir, que se pierde mucho la noción de cuáles son los aprendizajes que estaban ahí y cuáles faltan. Sin embargo, con un sistema como estos, yo enseguida sé lo que falta y lo puedo decir, mira, es que aquí te han faltado las verduras. ¿Cómo se traduciría esto a cualquier instrumento de evaluación? Sea examen, sea una rúbrica. Para las rúbricas se aplica lo mismo, o una lista de cotejo, o lo que sea. Primero, si yo te digo el objetivo que hay, te digo, tu objetivo es de aquí a final de curso, este sería el objetivo. De aquí a final de curso tienes que tener 1 kilo de proteínas, yo qué sé, 1 kilogramo de hidratos de carbono y 1 kilogramo de verduras. Y este objetivo lo sé desde el principio. Entonces yo voy diciendo, mira, verás, vas bastante bien de proteínas, pero es que no me estás trayendo verduras, tráeme más verduras. Y esto sería la evaluación, no la calificación. Lo que habíamos hecho antes es calificar y ahora estamos evaluando. Vas bien de proteínas, vas bien de hidratos de carbono, te falta traerme algo de verduras. Bien, entonces, yo voy recogiendo las evidencias, en este caso son evidencias de los alimentos que me has traído, de las evidencias de aprendizaje, sería lo mismo. Entonces yo apunto, pues en la primera evaluación has redactado muy bien un texto. También has, qué sé yo es que soy de primaria y pienso las cosas un poco más interdisciplinares. Has calculado muy bien las áreas de las figuras. No lo sé, tú vas apuntando las cosas que vamos haciendo. Entonces, lo que voy a tener al final es un listado de los aprendizajes que yo he visto que se han producido o de las cosas que yo he visto que tú ya has hecho. Y con lo que me voy a encontrar al final es con una lista de las cosas que has hecho y no has hecho. Y en ese momento yo lo que puedo hacer es mirar lo que tienes y lo que te falta. Y entonces sería en ese momento donde yo puedo decidir si has cumplido los objetivos educativos o no. Y como todos sabemos, de momento nos obligan a poner un número. Yo creo que es en ese único momento donde hay que poner un número, porque si empiezas a poner números por el medio, ya vas a perder información. En cuanto hay un número, ya el número es tan cómodo que el otro desaparece. Por mucho que guardes un cuaderno, yo he estado en muchas sesiones de evaluación y al final siempre es lo mismo. No, es que claro, es que con esto saco un 4, no le da la media, siempre son medias y números. Los aprendizajes se pierde la perspectiva por completo. Puede tener unas pequeñas notas, pero casi nadie va con la lista de evidencias, casi nadie. Y lo principal es ir recogiendo una lista de evidencias. Entonces, un sistema muy sencillo puede ser, por ejemplo, voy a hacerlo en otra hoja, un sistema muy sencillo para traducir ya en este momento final las evidencias a números. Hay muchos otros, Hay gente que para traducirlos insiste en tratar de hacerlo con porcentajes y cosas numéricas. Yo estoy convencido que esto no es correcto. Y yo creo que más gente lo tiene que ver, porque no me voy a extender ahora sobre esto, pero matemáticamente, vamos a ver, estamos haciendo operaciones aritméticas con cosas que no son realmente números, porque nosotros las escribamos como un número no quiere decir un número. Es decir,
tú has realizado este aprendizaje, yo lo traduzco en 3, pero es que no era un 3. Y una vez que son números me creo que puedo hacer medias. No es verdad, no son números, son datos cualitativos. No puedo hacer ni medias aritméticas ni nada que se parezca. Bueno, da igual, no importa. Quien quiera hacerlo por medias aritméticas podría. A mí me parece no solo más sencillo para calcular, sino más correcto matemáticamente, considerarlo como son. En realidad, le llamo como un número, pero es una palabra, es una categoría. Entonces yo tendría la categoría del 10, que sería el alumnado que va a sacar un 10, la categoría del 9, la categoría del 8, exacto, etcétera. Y en cada categoría yo voy a ir describiendo qué es lo que tienes que cumplir para entrar en esa categoría. Entonces, en el 10 es muy sencillo. Has conseguido todos los aprendizajes. Y además esto no tiene ninguna duda para que el alumnado sea perfectamente consciente de cuál es su calificación. Has conseguido todos los aprendizajes. ¿Por qué? Porque sabe los aprendizajes desde el principio. Yo desde el principio le digo lo que tiene que saber. Igual que en la donación le digo, de aquí a final de curso tienes que tener 1 kilo de proteínas, 1 kilo de no sé qué, 1 kilo de no sé cuánto. Pues aquí le puedo decir, tú de aquí a final de curso tienes que poder redactar un texto sin ayuda, que quede bien, que tenga las siguientes características, qué sé yo, que tenga una parte introductoria, que luego desarrolles la idea, que cada párrafo conecte con el anterior con algo de cohesión que tú sepas meter. Puedo complicarlo lo que yo desee, para algo yo hago la programación, ¿no? Pero lo tengo que dejar claro desde el principio. Tú de aquí a final de curso tienes que aprender estas cosas. Entonces luego no pasa nada. El 10 es que has conseguido todos los aprendizajes. Yo, para simplificarlo para mí, en el 9 normalmente pongo, has conseguido todos los aprendizajes, pero te falta una cosa. Te falta una cosa. Te falta una cosa. La que sea. Para el 8 te faltan 2 cosas. A ver, depende de la lista de cosas que aprender tenga. Yo suelo dar en primaria, entonces al final los criterios de evaluación suelen ser del orden de entre 12 y, no sé, 18, 20. Entonces al final más o menos sale así. El 9 te falta una cosa, como mucho 2, el 8 te faltan 2 cosas, el 7 te faltan 3 cosas, etcétera, ¿no? Claro, hay un punto clave que es el 4, que es el suspenso. Entonces, ahí tenemos que prestar especial atención, porque es donde estarían los famosos términos grado mínimo de consecución o criterios de promoción, etc. Aquí ya los equipos docentes tendrán que reunirse para tener claro cuál es el perfil mínimo para poder superar el curso. Puede hacerse de varias maneras. Yo, por ejemplo, normalmente lo que hago es decidir una serie de aprendizajes que son totalmente imprescindibles. Y si no tienes esos, que pueden ser 4, 5 o 6 de los que hayamos marcado, si no tienes esos ya directamente es un 4, nunca puede ser un 5. Una vez que tienes esos ya miramos a partir de qué nota tienes. Puede que esto no sea muy correcto, porque podréis argumentar que todos los aprendizajes son igual de importantes. Bueno, pues no pasa nada, pues puedes decir que para llegar al 5, como mínimo, tienes que tener algún aprendizaje en algún grado realizado, que no te puede faltar ningún aprendizaje por completo. O puedes decir que tienes que tener como mínimo la mitad de los aprendizajes. Yo aquí sí que ya creo que es mejor que cada equipo lo diseñe como considere mejor, porque he visto de todo y sinceramente no tengo las herramientas para opinar cuál es lo mejor, porque no sé, lo de los aprendizajes imprescindibles últimamente le he dado bastantes vueltas. Y, a ver, todo esto lo tenemos que compaginar con la atención a la diversidad. Entonces, claro, al final tenemos tendencia a considerar imprescindibles unos aprendizajes que para alguna gente van a ser un muro infranqueable y para otros van a ser más fáciles. Entonces podemos crear injusticias. Le estoy dando vueltas últimamente a la idea de que cada persona podría hacer un perfil, como se hace en los juegos de rol, que tienes unas características, ¿no? Más y menos, y entonces según ese perfil configuras tu nota. Entonces tú tienes unos aprendizajes realizados y yo te dejo, vale, a 2 aprendizajes le puedes asignar, no sé, 4 puntos, a los siguientes le puedes asignar 3 y a los otros 2 y 1, y que cada uno haga su perfil para calcular su calificación. No lo sé, algún sistema así podría estar bien. Como digo, lo mejor yo creo que es hablarlo en equipo, porque esto, para mí, para que sea un poquito más justo, a nivel centro tiene que parecerse lo que hacen unas personas a las otras. Bien, pues espero haberme explicado más o menos con algo de claridad y que esta alternativa os pueda ser útil para dar ese paso a dejar de ponderar los instrumentos de una vez por todas. Hasta la próxima.